Muy buenas noches a todos, bienvenidos sean nuevamente a la lección 6. Como vieron en la lección anterior, que era la Torre de Babel, Dios muy bondadosa, paciente y amorosamente, una vez más, baja a buscar a su pueblo, a la gente, aun cuando le estaban desobedeciendo, pues él quería que su plan se cumpliera. Y aquí pues vamos a ver el principio de la historia de Abraham, que es unos versículos más adelante. Pues ya se les envió en la tarea la historia y también un pequeño captar se le había enviado también junto con la tarea, que la vamos a analizar ya mismo. Como siempre, pues esta es la lección de hoy. Abraham recibe la promesa del Génesis 11:27 al 12:20. Y como siempre, pues empezamos con una oración. Oramos. Señor Dios, Padre Celestial, te damos gracias por tu fidelidad y por llamarnos como Abraham a vivir en fe en tus promesas. Bendice este tiempo de estudio para que al meditar en tu palabra crezca nuestra confianza en ti. Danos entendimiento y ánimo para participar activamente y aprender juntos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Am- Muy bien. Comenzando entonces. Hay más gente aquí entrando. Ok. Estos son los objetivos de la lección de esta noche. Como siempre, vamos a analizar la historia usando el método de las 4C. Y vamos a examinar, ya eso va a ser más a final de la clase, vamos a profundizar, a examinar la fe de Abraham y de Sarai a raíz de esta historia que vamos a ver. Esta fue la pregunta que se había enviado como el captar para esta porción bíblica. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Alguien que quiera participar, que quiera contestar esta pregunta o qué entiende que es la fe? Tengo la mano de Francisco. Dele, Francisco. Bueno, la fe dice Hebreos 11 que es lo que se espera, mas no se ve. Todo aquello que se espera, mas no se ve. Así lo dice el libro de Hebreos 11. Así mismo es la certeza De de lo lo que se que no se, espera, mas no se de ve. lo que no se ve y la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Sí. Así mismo. Muy bien. Tengo más gente aquí entrando. Entonces, vamos a contar la historia. Vamos a tratar de, era una historia un poco extensa, pero vamos a tratar de contarla juntos. Eh, Alguien que haya hecho la tarea, que haya leído o haya contado la historia en sus propias palabras, que quiera ayudar, pues puede levantar su mano. Lo podemos hacer juntos, como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, solamente para practicar. Esto les va a ayudar también para su proyecto final. Eh, Vemos que la historia, voy a comenzarla yo. Vemos que la historia empieza con la genealogía de Abraham. Habla de su papá, de Taré, ¿verdad? Taré. Él era el patriarca de esa familia. Y menciona también a sus hijos, ¿verdad? Los hermanos de Abraham, aparte de Abraham, a Nacor y Harán. Y tenía también, Harán tenía un hijo llamado Lot, que vivía con ellos. También hablaba de Sarai, su esposa. Y hablaba también de la esposa de Nacor, que era Milca. Qué más habla después de eso? Ya empezando en el capítulo 12, después que habla de la genealogía y eso, empezando en el capítulo 12, que empieza a narrar, que se empieza a narrar. Ok, tengo a Ana Pérez. Eh, Dice que Dios manda a Abraham a irse de su parentela, a salir, y que él le va a dar unas instrucciones. Exacto. Y pues Abraham, pues, lo obedece, él sale, ¿verdad? Y se lleva a su sobrino Lot con él, aparte de los ganados y eso que iba a llevar.
Ujú. eh, que iba a estar ahí con él, pero dice que había una hambruna, una hambruna. Yo no soy muy buena contando historias. Sí, no, no, En y una va bien, hambruna y va él bien. Lo decide beber primero que le adicto. dice es eso, lo primero que le dice es, te bendeciré, ¿verdad? Al que te bendiga, bendeciré, al que te maldiga, maldeciré. Y le hace una promesa, ¿verdad? Antes de él emprender su viaje, le hace una promesa, le dice que lo multiplicará, ¿verdad? Que va a ser una gran nación de él. Y como ella bien dijo, él obedeció, él se llevó sus animales, sus bienes, Los animales. ajá, ¿y salieron para dónde? ¿Para dónde fue que salieron primeramente? ¿Cuál fue el primer lugar? Vamos a darle la oportunidad a Germán, que tiene su mano levantada también. Sí, Abraham salió con rumbo a Canaán, Perfecto. Salió con rumbo a Canaán. Salió con solo que rumbo a pasó Canaán. varios lugares, pero la meta era llegar a Canaán. A Canaán. ¿Dónde dice que paró? ¿Dónde fue que paró primero? Según el versículo 5, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos Ujú, sus bienes que había ganado, las personas que habían adquirido en ujú. Aram, salieron para ir a tierra de Canaán. Correcto. Pararon en Arán primero. Si están viendo el mapita que Sí, está ahí, están viendo el mapita que está ahí, ellos salieron de Ur, acá abajito, a la derecha. Donde comienza la línea a la derecha, que queda cerca del Golfo Pérsico. Ahí fue que comenzaron, en Ur de los Caldeos. Ahí fue que salieron de posiblemente. Ur. Ajá, de Mm, Ur. Y si ustedes se fijan, llegaron hasta acá arriba al norte, donde está, dice los Eteos, hititas, el punto más al norte ahí, que es donde dice Harán. Ese es Harán. Y de ahí volvieron a bajar rumbo a Canaán. Pero van a hacer otras paradas. Después que llegaron hasta ahí, hasta Harán, ¿a dónde prosiguieron? ¿Por dónde prosiguieron? Ana, Dice hasta Siquén. hasta Siquem. Eso es correcto, siguieron hasta Siquem. Y le dijo, a tu descendencia le daré esta tierra, cuando estaban ahí. ¿Y qué hizo Abraham? Tan pronto él le dijo eso, a tu descendencia le daré esta tierra. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué hizo el Abraham? Eh, tengo, Y le edificó un altar. edificó un altar, correcto, edificó un altar. Y de allí se fue un monte, habla también que se fue un monte al oriente de Betel, donde plantó su tienda. Y allí también edificó un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Entonces de allí, después de que invocó el nombre del Señor, que fue a ese lugar al oriente, ¿hacia dónde se dirigió? Negué. Web. Exactamente, Negev, llegó hasta allá. Eh, si se fijan, fue una trayectoria bien larga. Ya ahí empezó a bajar para este otro lado acá, donde está el mar Mediterráneo, esa costa de acá. Ese camino total son aproximadamente como unos 800 y pico de kilómetros, más de 800 kilómetros a pie. Fue un viajecito que tomó su tiempo. Ahora bien, ¿qué sucedió después que salió de Negev? Cuando él salió de Negev, ¿hacia dónde se dirigió? A Egipto. A Egipto. ¿Y qué sucedió en Egipto? Pero camino a Egipto, antes de entrar a Egipto, sucedió algo. José, José Arroyo. Sí, hubo una hambre grande en la tierra, o sea, había escasez de alimentos.
Correcto, correcto. En ese tiempo, toda esa región que él estaba recorriendo es una región bien desértica. Y pues obviamente Egipto era, como decir, una de las civilizaciones más avanzadas, poderosas, por decirlo de alguna manera, de ese tiempo. Y tenían un sistema avanzado. Ellos vivían allí mismito en el río Nilo y tenían unas tierras muy fértiles. Y no era nada raro que pueblos cercanos durante épocas así fueran y emigraran allá. Y pues él ya conocía eso, Abraham, y decidió ir allá, para Egipto, durante esa sequía que está mencionando el hermano. Ahora, camino a Egipto, antes de entrar a Egipto, ¿qué fue lo que sucedió? Germán, Le dijo a su esposa que no dijera que era su mujer, sino su hermana. exactamente. Le dijo que era su hermana por el bien de él, porque tenía miedo de que lo fueran a matar a él y por eso se lo pidió. Le pidió que, en pocas palabras, le pidió sálvame y que no me hagan daño, porque él entendía que a ella no iban a hacer daño, pero al enterarse que que era su esposa, lo iban a matar para quedarse con ella. ¿Y luego qué sucedió? Cuando llegaron a Egipto. Anet, Y cuando llegaron a Egipto, bueno, como vieron que era hermosa, por gracia de ella les dieron animales, les dieron diferentes cosas, criados, por gracia de ella, por su hermosura, ¿verdad? Sin saber que era su esposa, correcto, obtuvieron esas cosas. correcto. ¿Y qué más sucedió? La llevaron a la casa del faraón. Ujú. Los príncipes y los hombres no se equivocó, ¿verdad? Le vieron la hermosura de ella, la alabaron inclusive al frente de él. Obviamente ellos le dijeron que era la hermana, ella le dijo que era la Ujú. hermana y la llevaron al harén del faraón. Hay que acordarse que estas eran civilizaciones paganas que practicaban la poligamia, todo eso. Y, ok, César, veo la mano de César, quería añadir algo. Bueno, hermano, sí, quería agregar de que Dios mantenía la promesa que le había dado a Abraham y a su esposa, de que de él nacería, bueno, sería engrandecida las naciones. Correcto. Entonces ahí intervino Dios y le advirtió a Faraón en sueños. Le dijo, no tomes a esa mujer, porque si la tomas, vas a ver las consecuencias. Entonces ahí se ve que Dios protegía, a pesar de la desobediencia que hizo Abraham, de dejar la tierra de Canaán para irse a Egipto por alimentos, pero a pesar de ello, Dios todavía protegía a esta pareja que él Ujú. había aprobado. Esa es mi opinión, pastor. Sí, correcto. Vemos que Dios intervino, eh, pero el problema ahí no fue cuando ellos fueron a Egipto. Él obviamente fue a Egipto para la supervivencia. Obviamente había sequía y había hambruna. Y pues él fue hasta allá, en lo que las cosas pues obviamente mejoraran eventualmente. El problema fue que no confió, ¿verdad? Mintió. Él mintió o se valieron de una mentira. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo fue que Dios intervino precisamente? ¿Cómo fue que Dios intervino? Anet, veo tu mano. No, perdón. Ah, intervino de la manera en que me perdí ahorita, perdón. Ah, no te preocupes, fue que tenías la mano levantada. Veo a San de Cristian.
¿Quería participar? Dice que Jehová hirió al faraón y a su casa con grandes plagas Con por causa de plagas, Sarai. con plagas. Así fue Cierto. como lo hirió, como lo hirió. ¿Y qué sucedió después de eso, Clever? Veo tu mano. Sí, buenas noches, hermano. Sí, luego de esto ocurre que el faraón llama a Abraham y lo cuestiona, preguntándole que qué es lo que había hecho Ujú, y que por qué no le había declarado que Sara era su mujer ujú. y le ha causado tremendo mal a Egipto. Exactamente. Le dijo que, ¿qué es lo que me has hecho? Le dijo, ¿por qué no me aclaraste que ella era tu mujer? ¿Por qué Ujú. dijiste es mi hermana? Y luego de eso, ¿qué le dice? Gabriel, veo tu mano. Gabriel, tienes el micrófono apagado. Gracias, pastor. Bien. Pues ahí vemos que Dios cumplió con su promesa que dijo que va a bendecir a los que bendeciere y lo va a maldecir a los que maldijere. Pues bien, en la vida de Abraham, pues no es fácil entrar porque pues si había declarado que es su esposa, pues ciertamente lo va a matar. Ujú. Ajá, pero como no declaró, entonces pues ahí cumplió el Dios que lo mandó una plaga para que reconociera que él no está caminando solo, sino que el Señor está con ellos. Ujú. Y vamos a ver lo que le dice justo después, porque es verdad lo que está diciendo el hermano, Dios tuvo que intervenir. ¿Qué es lo que le dijo después que él le preguntó, ¿por qué dijiste es mi hermana? Germán, veo tu mano levantada. Sí, él lo dijo, por qué no me dijiste que era tu esposa? Ajá. Entonces, Porque, ¿por ahí qué dijiste es de mi ahí hermana? Correcto. de ahí lo manda, ahí lo ordene a sus criados que sacaran a Abraham para que Ujú. se fuera al lugar indicado, ¿va? Porque él ya había visto la mano de Dios sobre él por ser, como dicen aquí en el buen Chapín, por ser mujeriego, ¿ah? Le dice, pude haberla tomado como mi mujer, así que aquí está tu mujer, tómala y vete de aquí. En otras palabras, le dijo, arranca, tú no eres una persona grata aquí, me mentiste. Fíjense que pudo haber sido diferente. Él pudo haberlo matado allí también por esa mentira. Pero el faraón vio la mano de Dios hasta por medio de las plagas. Él no llegó a tomar a Saraí, pero sí se dio cuenta tan pronto llegaron las plagas. Pues mire cómo le dice, pude haberla tomado como mi mujer. Así que aquí está tu mujer, tómala y vete de aquí. Fue lo que le dijo. Y qué vergüenza pudo haber sido esa, ¿verdad? Para Abraham. Ustedes saben que Abraham es considerado el padre de la fe, el padre de los creyentes. Y sabemos que era un hombre de fe, porque vamos a ponernos en la situación desde el principio. Una persona de edad avanzada, él tenía 75 años cuando salió de allá y era una persona adinerada, tenía ganado, tenía criado, no tenía ninguna necesidad de hacer eso, él simplemente creyó la palabra de Dios, lo que él le estaba diciendo, él le dio esa promesa de que iba a ser una gran nación, ¿verdad? Eh, pero ya a punto de llegar allí a Egipto, como que trató de tomar las cosas en sus propias manos, esa confianza como que hubo una debilidad en la fe ahí, y una vez más Dios amorosamente tuvo que intervenir y no permitió que nadie interviniera en su plan. Es lo que podemos ver aquí, ¿verdad? Roberto, veo tu mano. Una consulta nomás. Sí, Ahí en el verso 17 donde dice de que Dios le envía las plagas a la familia, todo para que Dios hablaba de esa forma siempre con la gente que no hablaba de una forma directa con ellos, sino indirectamente siempre. sí. No, Cuando le mandaba plaga, quería saber que ellos estaban haciendo algo malo siempre.
Correcto. El faraón entendió que algo estaba pasando con ellos, porque no había nada allí sucediendo hasta que ellos llegaron y hasta que él la tomó a ella para llevarla a su harén, para formar parte de su harén. Él fue movido. Por eso digo que qué vergüenza tuvo que haber sido para Abraham, que es considerado el padre de la fe y que tenía esa promesa, venía con esa promesa y salió con una fe firme. Fíjense que él no cuestionó nada cuando salió, él simplemente creyó y salió. Y ya llegando allá, como que trató de tomar después las cosas en su mano, se olvidó de esas palabras iniciales, cuando le dijo, a quien yo bendiga, bendeciré, a quien te maldiga, maldeciré. Él no tenía que hacer nada, él solamente tenía que confiar en Dios. Ese era el asunto aquí, pero como quiera, Dios intervino. Dios lo que estaba era trabajando la fe de Abraham, la fe de Abraham. Recuerden que él lo que hizo aquí fue ratificar el pacto de su promesa que hizo desde el principio, desde la caída en el pecado. Lo mismo que también le confirmó a Noé, que por medio de esa arca y del diluvio, pues se salvaron 8 para el poder proseguir con el plan. Y ahora está ratificando ese pacto con Abraham. Él dice, tú y tu descendencia son los que van a ser los portadores de Ponen la esta página promesa. bonita, veo Eh, ellos. y ese precisamente es el problema, como un rey pagano al mismo tiempo le estaba enseñando a Abraham, lo estaba instruyendo, entrenándolo en la fe, dejándole saber, mira, cuando yo tengo un plan, lo que tiene es que confiar en mí. Él no tenía que hacer absolutamente nada porque precisamente por hacer eso pudo haberlo metido en más problemas a la esposa y a él mismo pudieron haberlos matado a los dos allá. Ellos eran extranjeros allí. Él estaba en la casa, en el palacio del faraón, con sus príncipes y todos sus soldados, todo el mundo. Él simplemente usó esas plagas para dejarle saber al faraón con quién estaba lidiando y que Ay, esa realmente no era la hermana de Abraham. Eh, Prácticamente eso fue lo que él hizo y se lo dejó saber a Abraham también. Ah, recuerda lo que te dije antes que saliera. Rubén, veo tu mano. Sí, para poder agregar, ¿no? En el versículo 17, Jehová habla, ¿no? Y le dice, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Exacto. El problema que veo es que Abraham sabemos que es el padre de la fe, pero también menguó y tuvo miedo, porque la parte del faraón, que eran príncipes y eran autoridades de alto rango, estaban mirando con otros ojos a la mujer de Abraham, ¿no? Y Dios tuvo que intervenir por su amor y su misericordia, porque ya había un pacto de que Abraham era pues el que iba a llevar a las nuevas generaciones, ¿no? A una nueva dimensión. Pero de todas maneras, Dios, como dice, no es fiel y puso pues, tocó a Faraón, ¿no? Para que mandaran esas plagas y él no pudiera, pues, como dice, no, ¿qué hubiera pasado si Faraón hubiera hecho otras cosas, ¿no? Quizás en esa época ellos pues mataban, lo castigaban, ¿no? Lo crucificaban, hubiera pasado, pero por el amor de Dios tuvo misericordia porque ya había un plan y aparte le estaba enseñando a Abraham que él tenía que confiar en él, ¿no? La Exacto. confianza que tenía que tener en nuestro Padre Celestial. Y una cosa bien ¿Verdad? importante, que lo que iba a suceder no iba a depender de él, sino de la promesa que Dios le hizo. Y precisamente la definición de fe que vimos al principio en el captal, como muy bien dijo el hermano cuando lo leyó de la palabra, que es la fe. La fe es la certeza de lo que no se ve, ¿verdad? O sea, de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, precisamente.
Ok, continuamos. Les había pedido que hicieran también esta tarea con la historia de hoy, con la lectura, que tuvieran ya todo esto preparado para que se fueran familiarizando para el proyecto final, porque esto es lo que van a hacer precisamente con la lectura de Génesis 37, las preguntas de considerar, consolidar. Y vamos a ver si alguien me puede levantar la mano que haya copiado los personajes de la historia. Delis, veo tu mano. Delis, el micrófono. Sí, Ahora. señor. Ahí vemos que el personaje principal, que es Abraham, Sarai su esposa, sus dos hermanos Nacor y Arán, Ujú, vemos a Lot su sobrino, ujú, a Terat su padre, ujú, a Isca, hija de Arán, ¿cuál es el otro? El faraón, ajá, que era el rey de Egipto, ajá, los oficiales y sirvientes del faraón, ujú, y, y Dios quien le habla a Abraham. ujú. Esos son los personajes que yo tengo. Jehová, exacto. Los mencionó prácticamente todos. Solamente dos faltan. Mira a ver si. Anet, veo su mano. Si puede poner los dos que faltan. Ya los mencionó prácticamente todos. Ay, no, Ella, no, ella, ella mencionó a Tarea y a su familia, que incluía a los hijos, sí. a Abraham, Nacol, Harán, a Lot, el sobrino de Abraham, su esposa Saraí, a Milca, la esposa de Nacol. Eh, También mencionó a Jehová, obviamente, a Dios, a los egipcios. Solamente faltan dos. Ah, pues yo tengo aquí, no sé si sea Siquem. Yo tengo Canaán, Siquem, Moré, Los cananeos. Egipto. Los cananeos es el otro, que es en el versículo 6 del capítulo 12 menciona a los cananeos. ¿Y quiénes más Y estaban en el palacio junto con el faraón? tengo los príncipes Los príncipes. Eso era el otro que faltaba, los príncipes. Muy Y bien. siervos, Ok. siervos. No, ella lo había mencionado, sí, los sirvientes, todo eso. ujú, Sí. Ok, muy bien. Bueno, muy bien, y si hicieron la tarea. Está bueno ujú. eso. Gracias, Deli, gracias, Anne. Ok, ¿quiénes son los objetos? ¿Alguien más que quiera participar? Sí, se anotaron los objetos. Ok, Amén. vamos a darle la oportunidad, ya participaron Delis y Anet, vamos a darle la oportunidad aquí a Germán. Germán, los objetos de la historia. El micrófono, Germán, ahora. Tengo lo que es Siquem, Canaán, eh, Egipto, son los Ajá. objetos de la historia. Esos son los lugares, pero Ah, los objetos como tal, ¿cuáles menciona? vamos a ver. Veo la... Doy la oportunidad a otros que Ok, nos ayuden. no se preocupe, tranquilo. Había visto la mano también de Clever, estaba levantada ahorita. ¿Usted tiene los objetos, Clever? Sí, a ver, hermanos, tengo la casa del padre de Abraham, la tierra donde vivía, los bienes de Abraham, Ajá. el altar que hizo, los montes donde se dirigía, las tiendas, plagas, ovejas, vacas, asnos, camellos. Prácticamente eso es todo, sí. Los altares, porque fue uno que construyó en Siquem y otro el Ujú, que edificó en el monte al oriente, en Betel. Pues son los dos. altares, sí. Y como usted mencionó, las ovejas, vacas, asnos, todo eso, los siervos. Muy bien. Ahora, Ujú. ¿dónde ocurrió la historia?
Y veo la mano de Anet arriba. ¿Fue que se le quedó la mano arriba de la pregunta anterior? Perdón, sí, maestro. No, sí la levanté en el anterior y ¿dónde ocurrió la historia? Ahora, recuerden que fue un viaje largo. Él pasó por muchos lugares. Vamos a Sí, hacerlo para fue hacerlo más fácil. ¿Dónde fue que comenzó? ¿En qué lugar, en qué localidad en, fue que comenzó? en Ur de los Caldeos, Ajá, en Ur de los Caldeos. Y de o sea, ahí, en la salida fue en la salida de Abraham, o ajá, sea, en el comienzo de la historia, para correcto. empezar su viaje a Canaán. A Canaán, después, correcto. Y Paró fueron primero, hasta primero en Harán, en Harán. en Arán, Harán. Ujú. Después Canaán, ¿verdad? Y Y, saliendo de Harán, en Siquem, ajá, el monte, al monte del oriente, Moré ajá, Betel, correcto. es que tengo varios, ¿verdad? Naín, Sí, Negev, Egipto, ajá. Y ya Haram en y Egipto, Canaán. ya prácticamente se han mencionado todos los lugares. Ya Ujú. después en Egipto, ¿cuál fue el último lugar donde estuvo? Mm, En Haram, No, una vez ya estando en Egipto, ¿en dónde fue que estuvo? El último lugar que menciona la historia, ¿dónde estuvo? en Negev, No, en Egipto, ya estando en Egipto, ya estando en Egipto. en la casa del faraón, Mm, ¿verdad? En el palacio. Faraón. Ese es el último lugar que oh, menciona, la ese casa no del lo faraón. tengo. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuándo ocurrió la historia? Sabemos que fue después del diluvio. Ya había pasado un tiempo después del diluvio. Pero si vamos al principio de la historia, tenemos un buen indicador. ¿Qué edad tenía Abraham cuando recibió la 75 años. 5. 75 años? Él tenía 75 y su esposa Sarai 65. eh, a los 75 años de edad. Eso sí, si ustedes ven, hay unos cuantos versículos entre la historia, donde comienza la historia de hoy y donde terminó la anterior. Ahí está hablando de toda esa genealogía después de lo que sucedió en la Torre de Babel hasta ahora, hasta el principio de la historia que estamos viendo ahora. Si ustedes se fijan bien, van a ver que ya pasaron unos cuantos siglos después del diluvio y ya era Abraham de 75 años en ese tiempo. Ahora, ¿cuál es el Y problema de la historia? ¿Cuál es el problema? Hay varios problemas. Hay un problema al principio. Hay un problema también al principio. Eh, Justo antes que Dios le da la promesa. Antes de que Dios le diera la promesa, ¿cuál era el problema que había? Anet, veo tu mano. Mm, Antes de bueno, yo iba a poner cuándo ocurrió la historia, ¿verdad? Pero sí también tengo, ¿cuál es el problema? Ok, Este, el llamado de Dios para Abraham, para iniciar la historia de ese gran pueblo. ok. Gracias, Anet. Germán, te veo su mano levantada. ¿Cuál usted entiende que fue el problema? Aquí hubo El, dos el problemas. problema era el hambre. Ese fue uno de los problemas ya de camino, pero el problema medular en la historia, al principio de la historia, tengo la mano me parece que Samsung es Rosendo, Rosendo. Sí, hermano, muy buena noche. Buenas Que noches. Dios le bendiga. Siempre pago así. Sí, buena. La pregunta dice, ¿cuál es el problema? Pues según en la lectura de la palabra del Señor, pues es la desobediencia inicial de la familia de Abraham al detenerse en Harán en lugar de completar su viaje a Canaán que Dios les había prometido.
Esa es una de ellas, ese es uno de los problemas. Ese fue uno de los problemas que Dios tuvo que intervenir, ¿verdad? Ahora, José, ¿cuál es el otro problema? El que estamos tratando de Que encontrar justo antes. Sarai era estéril y no tenía hijos. Saraí era estéril. Saraí era estéril. Eh, Estamos hablando que lo que Dios le estaba pidiendo no era una tarea fácil. O sea, humanamente, no es que no fuera una tarea fácil, humanamente era imposible lo que él estaba, sabe, para nosotros como seres humanos, obviamente, no para Dios. Cierto, cierto. Sabemos que para Dios no, eso no era imposible. Aún así, ustedes vieron cómo Abraham ni preguntó cómo esto va a ser posible. Él simplemente creyó, recogió sus motetes y siguió ese viaje de Amén. 800, de más de 800 kilómetros. Emprendió. Eso, pero eso era, por eso les dije antes de que Dios le diera la problema, le diera la promesa, ¿cuál era el problema? Era estéril, pero sin embargo, Dios le dio la promesa de que iba a ser una gran nación de él, que iba a tener una gran descendencia. Ese era uno de los problemas, que sabemos que Dios lo iba a resolver más adelante, no al final de esta historia, pero el otro fue el que había mencionado el hermano, esa desconfianza, esa debilidad en la fe que hubo antes de entrar precisamente en Egipto. Ahora, ¿se resuelven estos problemas? Estos dos problemas que identificamos aquí, ¿se resuelven? En Mano, una Ahí, pregunta, no comprendí mejor la pregunta número 4, donde dice, ¿cuándo ocurrió la historia? la historia ocurrió a los 75 años de edad de Abraham. O sea, Mm, varios siglos después del diluvio. Varios siglos después del diluvio. Eso era lo que le estaba explicando, que si ustedes leen esos pocos versículos que hay después del final de la historia que vimos la clase anterior de la Torre de Babel y el principio de esta, van a ver, habla de la genealogía hasta que llegamos aquí a Abraham. Pasaron varios siglos, unos cuantos siglos. Y empieza la historia de hoy. ¿Cuándo ocurre? Ya a los 75 años después del diluvio, a los 75 años de edad de Abraham. Ya, de verdad. Correcto. Gracias, hermano. Sí, Uy, cómo no. Maestro, Sí. yo quiero salir de esta duda. Yo cuando investigué, pues yo encontré en el año 1446 antes de Cristo. ¿Es válido o solamente 75 a los 75 años de Abraham? Bueno, para propósitos de la historia, nos vamos a ir con lo que dice la palabra. Eso puede ser un buen estimado, podría ser un buen estimado, eh, pero creo que está un poquito fuera y, 1146. y lo vamos a ver, lo vamos a ver, lo vamos a ver más en detalle en la próxima clase. La próxima clase. Recuerden que cuando ustedes estén haciendo este análisis, es importante que lean siempre un poquito antes de la historia y un poquito después, porque a veces si en la misma historia no te da el detalle directamente en el contexto de los versículos o los capítulos anteriores o después, ahí van a tener una mejor idea, van a tener un panorama. Ok. Sí. Bien, entonces se resuelven los problemas en esta historia. Estamos hablando hasta donde llegue esta historia. Habíamos hablado de que Sara era estéril y obviamente ese momento de debilidad en la fe en Egipto, de Abraham. Tengo a Luis Daniel. Luis Daniel. Profe, yo quiero hacer una observación en la pregunta número 4, Ajá, perdón, en la pregunta número 5. correcto. Como en la historia hay varios problemas que se presentan, para mí también hay un problema y es que Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. O sea, le está dando una orden de que saliera solo, que no saliera con familiares. Y veo que él lleva a Lot, ¿verdad? Su hijo, su sobrino, perdón. Y luego más adelante vemos cómo eso le causa un problema. Entonces quería saber si también ese era parte del problema.
No, en esta parte de la historia todavía no es problema, pero sí, más adelante, eso lo vamos a ver ya en la próxima clase. En esa clase vamos a ver, bueno, no necesariamente en la próxima clase, porque para la próxima clase la distancia que hay de cuando termine esta clase a la siguiente van a ver como casi 10 capítulos. Y ahí es que sucede lo que usted está hablando, lo de Sodoma y Gomorra, todo eso. Eh, pero sí, vamos a ver, lo vamos a ver eso en el contexto, pero de la siguiente historia, de la siguiente historia. Estamos hablando de lo que, hasta donde llega esta historia de hoy, hasta aquí, en estos problemas que se han identificado en esta porción de la palabra. ¿Se resuelven esos dos problemitas? Germán, veo tu mano. Sí, se soluciona el problema cuando Abraham sale cuando Faraón le ordena la salida de Abraham para la tierra prometida. Correcto. Ese se soluciona. Y sabemos que el de Sara hasta esta altura pues no se iba a solucionar todavía, pero sí sabemos que Dios es fiel a sus promesas y que se iba a solucionar eventualmente. No hasta donde termine esta historia, pero sí eventualmente se iba a solucionar. ¿Ok? Entonces, seguimos. El consolidar. Vamos con las preguntas de consolidar ahora. ¿Cuál es el punto principal de esta historia? Y había visto la mano de Annette levantada. Annette. Sí, el punto principal de la historia es el llamado de Dios para Abraham dejar su tierra y a Ujú. un viaje de fe en obediencia, Amén. prometiéndole una gran nación. Ujú. Fíjense en que, como estábamos hablando, lo que él le estaba pidiendo a Abraham a esa edad, una persona de edad avanzada, él y su esposa, que era estéril, lo que le estaba pidiendo no era una tarea fácil, no era una tarea fácil. Y en el caso de él, que él pues estaba bien establecido donde estaba, tenía dinero, tenía sirviente, tenía ganado, tenía todas las comodidades. Eh, Parecería una locura, ¿verdad? Para la mente humana. Sin embargo, él se lo dice. Inclusive Taré había salido con él. Cuando Taré muere, es que ahí Dios le dice, deja tu parentela y ve a la tierra que te voy a mostrar. ¿Qué te mostraré? Eso es otra cosa. Él no le especificó qué tierra era. Él simplemente le dijo, recoge todo, sigue y yo te voy a decir a dónde vas a llegar. ¿Sabe? No era una tarea fácil lo que tenía por delante, pero él no cuestionó ni preguntó. Simplemente hizo lo que Jehová le dijo y siguió caminando. Emprendió su viaje. Ese precisamente es el punto principal. Pero también hay que ver que en el punto principal según Dios le está indicando, también le está haciendo una promesa muy hermosa. Dice que lo iba a bendecir, que iba a bendecir a los que lo bendijeran, maldecir a los que lo maldijeran, y que iba a hacer de él una gran nación, y que a través de su descendencia iba a traer bendición a todas las familias de la tierra. O sea, que era algo más allá de él, iba a ser algo más allá de él, de su tiempo. Ahora, ¿qué pecado nosotros podríamos ver en esta historia y confesar en nuestras vidas? Juan, Y Dios lo bendiga. Dios le bendiga. Tiene el micrófono apagado, Juan. Ahora, ajá. ¿Qué ¿Me pecado ve en escucha? esta historia así lo escucho ahora y podemos confesar en nuestra vida? La poca obediencia hacia Dios, la poca fe, aunque se considera como padre de la fe, se ve el pecado, se apoya en su propia prudencia, en querer resolver a su propio criterio. Exactamente, tomar las cosas en nuestras propias manos, ¿verdad?
José, veo su mano también. ¿Quería añadir algo? Sí, la mentira de Abraham al faraón cuando por medio de engaño trató de mantener su vida, Sí, también. cuando dijo que era su hermana y no su esposa. Exactamente. Exactamente. Veo también la mano de Luis y Verónica. Sí, podemos ver la soberbia y la falta de fe. La falta de fe, el orgullo, ¿verdad? Eh, es parte del problema que hay ahí. Y veo también la mano de Clever, bajo la mano. Francisco, dele, Francisco. Veo su mano levantada. Sí, haciendo la analogía de la primera pregunta que hizo usted de qué es la fe, desde ahí nace el problema de Abraham, Ujú. que cuando llegó a Egipto negó a su esposa, la hizo pasar como su hermana. Entonces ya dudó. Por eso el libro de Hebreos 11 dice que es la certeza de lo que no vemos, ¿ah? La Ujú, convicción de lo ujú. que no vemos. Entonces ahí entró la duda de Abraham como hombre, como ser humano encarnado, ¿ah? Le entró la duda y por eso ahí es donde le veo yo en esta historia el pecado. Sí. Entonces Y dice que lo vemos debemos en de nuestras confesar. vidas, eso también, ¿no? Eso Ajá, sucede, nos sucede a nosotros. es correcto. Sí, Y sí. dice que debemos de confesar en nuestra vida que no debemos de dudar, que debemos de creer todo el tiempo en Dios. Debemos de tener esa fe, esa convicción, Sí. ¿sí? Y eso es lo que Amén. debemos de confesar, la convicción de que creemos en Dios, que creemos en Jesús Ujú. para salvación. Amén. Amén. Y veo la mano de Anet. Perdón. Sí, también podemos ver, o sea, la rebelión humana, ¿verdad? Como dijo el hermano, la falta de fe, el orgullo, Ujú, ujú. la desobediencia y la autosuficiencia. O sea, a veces queremos ser autosuficientes y realmente no. Ahí lo La, podemos ver en Abraham. la vanidad, ¿verdad? La raíz de todos los pecados, cuando Sí. queremos tomar las cosas en nuestras propias manos. Rubén, veo tu mano también. Es- Buenas, quería implementar, como dijo el hermano, ¿no? Sobre la confianza, lo que menguó Abraham en ese entonces, ¿no? Mintiendo en el problema de la hermana, que era la esposa, pero también se ve en unos pasajes, unos ejemplos más adelante, por ejemplo, no acá, sino dando como un ejemplo esa que le puedo decir, ¿no? ¿Qué le motivó a Abraham, ¿no? Para poder hacer eso, por el temor, por el miedo. También vemos pasajes más adelante que no está acá adentro, pero como un ejemplo, vemos cuando Jesús sale a la pesca con Pedro y todos, y le dice que cuando venía en la noche y estaban de miedo, y le dice, ¿no? Que caminara en el agua. ¿Pero quién le estaba diciendo? No le estaba diciendo un hombre, le estaba diciendo Jesucristo. Y hay que tener bastante confianza para poder, la certeza, como dice, no es la certeza, la convicción de lo que se espera, lo que no se ve, ¿no? Ujú. Entonces, a veces a nosotros, como seres humanos, nos falta verdaderamente crecer porque estamos en un proceso de crecimiento y a Eso es. veces menguamos. Decimos, muchas personas decimos, somos cristianos, estamos Sí. en la palabra del Señor, pero aún así caemos en esa tentación de menguar, ¿no? Sabemos de que Ujú. Dios es fiel, Él es justo, Él es perdonador, todo, pero de todas maneras caemos, ¿no? Imagínate, grandes historiadores de la Biblia como Abraham cayó en esa tentación de menguar porque Dios le había prometido, esa era la promesa que tenía. Ujú. Imagínate, hoy en día lo traemos a nuestra vida, ¿qué somos nosotros para poder decir, ¿no? Eso es lo que quería yo acotar, ¿no? Amén, amén. Sí. Y ese es el reflejo precisamente que vemos en nuestras vidas. Veo también la mano de Clever Morales. Quería aportar algo más. Sí, hermano, y tener en cuenta que no es que Dios es permisivo, porque si bien Abraham mintió, dijo una verdad a medias, y una verdad a Ujú, medias es una ujú. mentira,
no es que Dios avala las mentiras, definitivamente que no. Ahora, Abraham recién empezaba a conocer a Dios y no Ujú. debemos darle palo ni a Abraham ni a ninguno de la Biblia, ¿no? Porque siempre, como se dice, y nosotros. Y nosotros, Exacto. porque también somos susceptibles. Pero el hecho es de que muchos también sacan de contexto y dicen, pero Abraham mintió, Isaac mintió, Rahab mintió. Y Ujú. muchos toman eso y justifican muchas veces el pecado de la mentira, por no decir otros también, ¿no? Sí. Entonces, como creyentes debemos tener mucho cuidado porque como dice la Biblia, nosotros no practicamos el pecado, ¿no? Y si bien Abraham es conocido como el padre de la fe definitivamente, por aquello que ocurrió más adelante cuando Dios le dijo que sacrifique a su hijo, ¿no? Y eso es lo que viene en la Ujú. clase que viene. Y precisamente esa es la observación aquí en esta pregunta específicamente. No se trata de criticar de que aquel lo hizo mal o aquel lo hizo de esta manera o yo hice esto pero no lo hice tan mal como el otro. Como habíamos hablado anteriormente en la clase, no hay tipificaciones o no hay niveles de pecado. Ante Dios, el pecado es pecado, desde el que miente hasta el que mata. Es igual de desagradable ante la vista de Él. Aquí lo que estamos hablando es ese trabajo en proceso que el Espíritu Santo, por medio de su palabra, recuerden que Él le contó por justicia a Abraham por haber creído en Él, no porque Abraham hizo algo o porque Él fuera 100% obediente. Obviamente aquí estamos viendo que tuvo su momento de debilidad, pero Él estaba trabajando en esa fe de Abraham porque Él sí creía en Él. Y esto lo podemos ver también cuando él decidió irse bueno, no lo decidió, solamente creyó y se fue. Creyó y se fue, sin todavía tener, él no tenía ni idea para dónde iba, en lo que iba a pasar, él simplemente creyó en la palabra de Dios. Después pues tuvo ese momento de debilidad en la fe, pero aún así Dios nuevamente, amorosamente, lo volvió a tomar de la mano, como siempre ha hecho con nosotros, que nos busca, él nos busca por medio de la palabra. Obviamente, y eso es lo que Él quiere, que confiemos en su palabra. Todos ustedes lo dijeron muy bien. Cuando dudamos de las promesas de Dios y de su poder de cuidarme, automáticamente ya estamos falseando en la fe. Y como Abraham, pues a veces dejamos que el miedo o la desconfianza sean los que guíen nuestras propias decisiones. Tomamos decisiones a veces así como seres humanos, no confiando tanto en Dios, sino más bien en nuestro propio raciocinio. Y como Abraham también, y esto nos aplica mucho a nosotros también, como hombre, a los esposos, no cuidamos ni protegemos a nuestras esposas como deberíamos, ¿verdad? Sino que actuamos por temor o egoísmo en lugar de por amor y fe en Dios. Es algo que podemos ver aquí, algo que podemos ver aquí. Rigoberto, veo tu mano. Pastor, buenas noches, hermanos. Buena. Sí, estaba escuchando todo lo que han hablado, pues no tuve tiempo de preparar bien la clase para hoy, entonces por eso no he participado mucho. Pero aquí es importante lo que usted comenta de no perfeccionar al hombre, porque en muchas ocasiones perfeccionamos al hombre y tenemos que tener en cuenta que la Biblia lo que narra es toda la preparación que Dios hizo para traer a su Hijo Jesucristo a nosotros, luego la vida de Jesucristo, la predicación que él hizo y las enseñanzas que nos dejó. Vemos que todos los hombres de los cuales se habla en la Biblia, tenemos a Abraham, que es el padre de la fe, pero fue un hombre que tuvo también sus errores, cometió sus errores porque obviamente es pecador como todos nosotros. Entonces eso nos deja la enseñanza de que la fe no es necesariamente ser perfectos, sino tener la humildad de reconocer el pecado y estar de rodilla ante Dios todos los días. Amén. Y eso es algo que vamos a profundizar ya a final de la clase, pero sí, el análisis está muy, muy en el punto, ¿sabes? Vamos encarrilados a este punto principal, que es la fe, precisamente, la fe, porque incluso la fe es un regalo de Dios y eso es lo que vamos a ver más adelante. Ahora, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí?
¿En qué verso? Delis. Yo lo veo en el capítulo 12, 2, versículo 2, 3, donde él le hace la promesa a Abraham: haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y será y bendeciré a todos los que le di, porque él le da Ok. Sí, exactamente. De arranque, en mes, esos lo versículos que ella está bendice, la mencionando. próxima y el sí, señor. Perdóname, es que como que se fue Yo el veo que audio y ahí pensé que había terminado. Discúlpame. yo veo que ahí se refleja el mayor amor hacia nosotros. Él está bendiciendo hasta las familias de la tierra, no solamente bendijo a Abraham. Exactamente. Él le dice que iba a bendecir a través de su descendencia a todas las naciones de la tierra. Es lo que vemos de arranque, ¿verdad? Cuando le da la encomienda a principios del capítulo 12. Él mostró su gracia. ¿Cuál es el significado de la palabra gracia? Como habíamos hablado anteriormente. Es el amor inmerecido de Dios, ¿sabe? Le estaba asegurando que lo iba a bendecir. Y sabemos que Dios es fiel a sus promesas. En el tiempo de nosotros, recuerden que ellos estaban viviendo bajo el tiempo de la promesa, bajo algo que iba a venir. En el tiempo de nosotros, nosotros ya hemos visto esa promesa cumplida en Cristo. Y precisamente nosotros, por medio de la fe, somos parte de esa bendición que Él le prometió a Abraham tantos miles de años atrás y Y alcanza el a todas las versículo naciones. 16. ¿Dónde más vemos el amor de Dios? ¿Dónde más vemos el amor de Dios aquí en esta historia? Anet. Sí, el amor de Dios, así como lo dijo la hermana, también tengo eso anotado, pero también lo podemos ver en el capítulo 12, el 1, el 4 y el 7, en la protección, ¿verdad?, que tuvo Dios cuando cuando el faraón se enojó, ¿verdad?, de lo que él había hecho, porque pudo haber castigado, pudo haber tomado otra acción. Ahí Dios intervino. Sí. Y ahí es que vemos no solamente el amor, sino el poder de Dios, lo fiel que Él es a sus promesas y cómo Él puede utilizar cualquier cosa para guiarnos y para asegurarse de que eso se cumpla. No es a través de nuestra obediencia perfecta, porque sabemos que no somos perfectos, obviamente, y lo vimos en la clase anterior. En la clase anterior, cuando Él bajó, ok, estas personas se quedaron estancados aquí, ¿qué pasa que no están, no están migrando como yo los mandé? Vamos a ver qué es lo que hacen. Simplemente al confundir las lenguas, se siguió el plan que él tenía para todos y cada uno de nosotros, los creyentes, no solamente de ese tiempo, sino obviamente hasta el tiempo de nosotros. Y aquí una vez más, cuando eso cayó en peligro también, porque pudo haber pasado algo diferente, él tuvo que intervenir, tuvo que venir otra vez, meter su mano de manera muy paciente, amorosa y le hizo saber al faraón, a un rey pagano, a un rey pagano, no la toques y no te metas ahí. ¿Sabes? Ya él sabía lo que estaba pasando con esas plagas que vinieron de la nada. Tan pronto él la llevó para el harén. Obviamente es la mano de Dios. Dios es el que puede hacer esas cosas. Por eso es que podemos confiar en la fidelidad. La fidelidad de nosotros no es perfecta. La de Dios sí la es. Es una de las cosas que vemos aquí. Rigoberto, veo su mano. Pastor, entre otros puntos donde vemos el amor de Dios aquí, es en el capítulo 12, versículo 1, donde Jehová escoge a Abraham También. y le dice a dónde debe ir, porque vemos que a pesar de que no merezcamos, él no merecía el amor de Dios y como no lo merecemos nosotros tampoco hoy, Ujú. Dios lo escoge. Entonces Dios nos escoge a pesar de nuestros Dios defectos mío. y así ha escogido el hombre habiéndolo puesto por primero que su hijo, mandando a su hijo a morir en la cruz del Calvario para rescatarnos. Amén, amén. Y esa es la forma en que Dios nos trata a todos nosotros, así como trató a Abraham.
Como les estaba diciendo, la gracia significa amor inmerecido. La gracia de Dios no depende de nuestra conducta, sino de su fiel amor, porque Él es fiel, nosotros no. Nosotros tenemos debilidades. Dios alcanzó a Abraham, ¿verdad? A pesar de sus pecados y debilidades, y hace lo mismo con nosotros hoy en día. Él es quien nos llama, nos perdona y nos usa en su obra, aunque no la merezcamos o aunque lo hagamos de manera imperfecta. Es un Dios muy paciente, tardo para la ira, como dice la palabra. Ya hemos visto lo que es la fe. Ahora, ¿cómo es que nos llega esa fe? ¿Qué es lo que dice Romanos 10:17 acerca de la fe? Dice que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que motivó a Abraham a salir en ese viaje? Cuando escuchó la palabra de Dios, ¿verdad? Él es el propiciador de la fe y él es quien refuerza esa fe. ¿Por qué? Por medio de su palabra. La palabra es la que tiene el poder. Asimismo como tuvo el poder para crear todo lo que hay en la creación, asimismo nos sigue nutriendo y reforzándonos a creer en sus promesas, porque recuerden que después de la caída en el pecado, que ya no éramos perfectos, teníamos esa ley escrita de manera perfecta en nuestros corazones. Ya después de la caída, eso ya no existía. Era como algo borroso. Ahora iba a ser por la fe, pero por la fe de su Hijo, ¿sabe? De Cristo, por medio de Cristo, de la obra redentora, que en ese momento, en el tiempo de Abraham, era todavía una promesa. En el tiempo de nosotros, pues ya hemos visto esa promesa cumplida. ¿Estamos claros hasta aquí, verdad? Ok, seguimos. Viendo todo esto, este panorama y todo este análisis que hemos hecho hasta ahora, ¿qué le podemos pedir a Dios a la luz de esta porción bíblica, que obre en nosotros para poner en práctica su palabra? Veo a Rosendo. Rosendo, el micrófono. Sí, hermano, muchas gracias. Sí. Pues viendo el análisis, digamos, como un final de esta historia de Abraham, pues yo lo que pediría a Dios que obre en mí para bendecir a otros, seguir su voluntad a pesar de las circunstancias incomprensibles, evitar el orgullo y vivir según su guía en lugar de solo el propio consejo, y tener una fe que confía en su promesa para que sea yo una bendición para los demás. Amén. Amén. Que Dios fortalezca mi fe, ¿verdad? Para confiar en Él en toda situación, como usted acaba de decir muy bien. No solamente en las buenas, ¿verdad? En las malas también, en las buenas y en las malas. Aun cuando no veamos solución a nuestros problemas o una solución inmediata, Él siempre pues sabe, la sabiduría de Él es perfecta. Nunca vamos a poder comparar nuestra propia razón con la sabiduría del que es perfecta. Anet. Sí, pues yo pediría un corazón dispuesto y como lo dijo usted, la sabiduría y esa fe, que aumente mi fe, Amén. porque a veces fallamos, a veces nos desesperamos. Yo creo que eso es lo peor, no lo peor, sino Ujú. ¿Qué Sí. pasó? Amén. Tengo a José Arroyo también. Sí, yo pediría que aumentara mi fe para poder vivir entonces conforme a su voluntad y no hacer Amén. la mía. Sí. Amén. Amén. Confiar en eso es lo que se llama confiar en Él plenamente, ¿verdad? Como dice la palabra, caminar por fe, no por vista, no por lo que vemos. Recordando que su fidelidad nunca falla. Nosotros fallamos, Él no falla. Por eso hay que confiar en Él, más que en nosotros mismos. Eh, Anet, veo tu mano nuevamente. ¿O fue que se quedó levantada? Creo que fue que se quedó levantada. Ok, bien. Pero hasta aquí, claro, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Ok, pues seguimos. Ok, vamos a usar el método de las 4C, como ya ustedes saben,
para el proyecto final. Hoy vamos a hablar un poquito más de eso también, pero ahora vamos a entrar a este segundo objetivo de la lección, que es bien importante. Hemos hablado ya varios puntos bien importantes acerca de esto, pero examinar la fe de Abraham y de Sarai. Alguien que quiera leer esta porción bíblica que aparece aquí en la diapositiva, me levanta su mano y le doy la palabra. José, dele. Sí. La palabra se lee en el nombre de Jesús. Génesis 12 del 1 al 3. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostré. Yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Aquí estamos viendo eh, que lo que le estaban pidiendo a ellos a esa edad avanzada y bajo las condiciones, a Sara estéril, ambos ancianos pasados de una edad de poder tener hijos, vemos como esa palabra de Dios obró la fe en ellos y estando en una situación cómoda, que no tenían ninguna necesidad de hacerlo, sin embargo, fueron motivados por esa fe y creyeron en esa promesa que Dios les estaba dando. Pues no solamente le dijo, vayan, él le dijo, te voy a dar esto y esto otro también, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Sabes? Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Lo que le estaba diciendo eran palabras mayores, ¿verdad? Ahora bien, alguien que lea este verso que está en la diapositiva, Anet. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Lo que hemos hablado ya anteriormente, cuando Abraham escuchó las promesas de Dios, Abraham solo pudo responder con fe. Él no dijo ni sí ni no, él simplemente actuó, habló. Él no estaba viendo lo que había en el camino, él no preguntó, dame la dirección a dónde voy, no. Él simplemente hizo lo que él te dijo, yo te mostraré. Todavía no le había dicho a dónde iba, pero yo te mostraré. Ahora bien, alguien que lea este otro, Hebreos 11 8 al 10. Anet, Hebreos 11:8 al 10. 8. Por la fe Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba, porque esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. fíjense qué interesante lo que está hablando aquí ya esto es del Nuevo Testamento, en hebreo. Por la fe, Abraham obedeció cuando fue llamado. No sabía dónde iba, lo dice ahí bien claro, ¿verdad? Está hablando aquí, cuando habla de esta ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios, está hablando de la Nueva Jerusalén, no de la Jerusalén terrenal. Tienen que acordarse que en el tiempo de Abraham, estamos hablando de miles de años, de que ni siquiera el pueblo de Israel existiera y estuviera en el panorama. De la descendencia de él iba a salir, pero ya él sabía que él estaba hablando de una descendencia celestial, no terrenal, no de ninguna nación terrenal. Y por eso es que él se le conoce como el padre de los creyentes, porque esa va a ser la nueva Jerusalén, como lo vimos varias clases atrás, en ese verso de Apocalipsis, ¿verdad? La gente que estaban vestidas de túnicas blancas que no se podían contar, gente de todas las lenguas, todas las naciones, esa era la promesa que él entendía. Y eso fue lo que obró esa fe en el corazón de él. Alguien que lea Hebreos 11:11. Francisco, veo tu mano levantada. Sí, hermano. Dice, Hebreos 11:11 dice, por la fe, Sara misma recibió fuerzas para concebir, aunque era estéril, y dio a luz, aun cuando por su edad
se le había pasado el tiempo, porque creyó que era fiel quien le había hecho la promesa. Amén. 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 ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, hermano? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Dio a luz aun cuando por su edad se le había pasado el tiempo. No era de ninguna manera humanamente posible que ellos hicieran eso, porque creyó que el que era fiel quien le había hecho la promesa, ¿sabes? No por la fidelidad de ellos, por la fidelidad del quien hizo esa promesa. ¿Estamos claros hasta aquí? Ok, seguimos. Alguien que lea Una, Hebreos una 11 pregunta, 13. hermano pastor. Ajá, dígame. Este, en algunos versículos podemos encontrar, por ejemplo, Abraham. En otros versículos está escrito como Abraham. ¿Cuál es la diferencia? Eso lo vamos a ver en el análisis de la clase anterior. Todavía aquí, pero muy buena observación. Muy buena observación. Recuerden que Dios estaba probando la fe de Abraham y estaba trabajando la fe de Abraham, fortaleciéndola. Llega un punto que va a suceder después de esta historia, donde es Dios quien le cambia el nombre de ese momento, no solamente a Abraham, a Sara también. Se empieza a llamar de ese momento en adelante Sara en vez de Sarai. En este momento se llama Abraham y Sarai, hasta este momento de la historia. Más adelante, y eso lo vamos a ver ya en más detalle en la próxima lección, Dios les cambia el nombre. Simplemente es una ampliación a la promesa que les había hecho. Y va a pasar precisamente en la historia, cuando Dios le hace esa última de prueba de fe a Abraham. Digo, a Abraham hasta ese momento. Pero muy buena observación, hermano. Amén, hermano. Gracias. Alguien que lea Hebreos 11:13. Veo a Delis. Hebreo 11:13. Por la fe todos ellos murieron sin haber recibido lo que les había prometido, y solo llegaron a ver esto a lo lejos, pero lo creyeron y los saludaron, pues reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Amén. Amén. Fíjense en cómo lo dice aquí, cómo pinta esta escena. Ellos solamente vieron eso de lejos. Ellos sabían que en su propio tiempo terrenal no iban a ver el final de esa promesa cumplida, pero ellos sí sabían que Dios era fiel y lo creyeron, como lo dice aquí, lo creyeron y lo saludaron, o sea, le dieron la bienvenida a eso. Reconocieron que ellos eran extranjeros y peregrinos en esa tierra. De hecho, una de las preocupaciones que, que pudo haber tenido Abraham cuando emprendió ese viaje. ¿Cómo yo voy a hacer una nación aquí si yo no tengo ejército? Yo estoy viejo, mi mujer es de edad avanzada, lo que tengo son algunos animales, unos siervos, o estoy en unas naciones que ya están habitadas, tienen ejército, son naciones poderosas, cómo yo me voy a apoderar de estas tierras? Pero ellos comprendieron que eso era algo que no era para ellos, iba a ser para su descendencia. Ellos sabían que la promesa se iba a dar, no en el tiempo de ellos, pero igualmente lo creyeron. Tengo la mano de Rosendo. ¿O fue que se te quedó levantada la mano? Ok, sí. Perfecto. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Estamos bien? Ok. La fe salvadora. Muy bien. ¿Alguien que lea este versículo? ¿Alguien que lo quiera leer? Anet. La fe salvadora, Génesis 15:6. Abraham que creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. La forma en que Abraham fue salvo o justificado es la misma en que somos salvos hoy. No por nuestras obras,
sino por la fe en las promesas de Dios centradas en Cristo, en ese Salvador que prometió desde el principio. ¿Qué es el significado de la palabra justicia? La palabra justicia, ¿verdad? Es declarar inocente, ¿verdad? Libre de culpa, libre de culpa. Y nosotros, por nosotros mismos, espiritualmente, somos libres de culpa por cualquier cosa que nosotros hagamos, por nosotros mismos. Sabemos que no, ¿verdad? Es solamente por la obra de Cristo, por la obra de Cristo. La fe salvadora no se basa en sentimientos ni en nuestra propia fuerza o constancia, sino en la fidelidad de Dios, de sus promesas. Ha sido así desde el principio, como lo hemos estamos dado viendo desde la primera clase. La obra perfecta de Jesús, lo que nosotros llamamos la doble sustitución. Él cuando vino en su ministerio terrenal, que se humilló, salió de la gloria de Dios Padre, voluntaria y amorosamente, esa segunda persona de la Santa Trinidad, se hizo humano, se humilló, se hizo como uno de nosotros, para vivir de manera perfecta, cumplir con la ley de Dios de manera perfecta en nuestro lugar, algo que ninguno de nosotros fuimos ni somos capaces de hacer, ni nuestros antepasados, ni mucho menos nosotros, que ya nacimos con una naturaleza pecaminosa. No solamente eso, en la cruz, Él fue el Cordero inmolado que pagó por todos los pecados del mundo, todas las naciones, de todas las lenguas, de todos los tiempos. Él cargó con nuestros pecados en ese madero, pagó por nuestros pecados, saldó esa deuda. Y no solamente eso, en su resurrección y en su exaltación, selló esa victoria porque no se quedó en la tumba. Esa tumba vacía es la victoria sobre la muerte, el pecado y el infierno. ¿Y cómo se nos atribuye eso a nosotros? ¿Cómo se les atribuyó a ellos también? Les fue contado por justicia por medio de la fe, solamente por la fe. Y como vimos anteriormente en la palabra, la fe nos llega por medio de su palabra precisamente. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Están viendo aquí todo este plan perfecto que Dios ideó desde que nosotros caímos en el pecado. La fe en Cristo es la que nos motiva a actuar. Estamos hablando de precisamente el Evangelio, esas buenas nuevas de salvación. ¿Sabe? El Espíritu Santo nos guía en amor y servicio hasta nuestro Señor y hacia nuestro prójimo. No sé si recuerdan una de las parábolas que Jesús le, no de las parábolas, perdón, una de las enseñanzas que le estaba dando a sus apóstoles ya a final de su ministerio, que les dijo, un nuevo mandamiento les doy, y era amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma, ¿sabes? Todo para Dios. Recuerden que Dios no comparte su gloria, como lo vimos anteriormente. Y después le dio un segundo mandamiento igual de importante, y a su prójimo como uno mismo. Primeramente se refirió a Dios, nuestra relación nosotros con Dios primero, y luego entre nosotros, nuestros prójimos. Pero lo que hizo realmente fue resumir toda la ley en una sola palabra, en amor, en amor. ¿Qué persona que se ame, ¿sabéis? ¿Qué persona que se ame a sí mismo? O sea, que no quiera que nadie le haga daño, que le robe, que le mienta. Si tú amas a otra persona de la manera que te ama tú mismo, ¿tú vas a querer hacer eso para esa persona? Algo que tú no quieres para ti. Obviamente no. Obviamente no. La pregunta pues se sabe. Ahora nosotros pues no somos perfectos. Sabemos que mientras estemos en esta carne pecaminosa pues estamos llenos muchas veces de egoísmo, tendemos a desconfiar y tratamos de tomar las decisiones basadas en nuestro propio raciocinio, ¿verdad? Y no confiamos en Dios. Pero están viendo lo que es la fe realmente. La fe realmente en Cristo es lo que nos motiva a actuar en su obra, no es lo que nosotros hacemos, porque nosotros lo vamos a hacer de manera imperfecta. Esto hay que verlo así como una plantita. No sé si algunos de ustedes, me imagino que sí, muchos han sembrado a lo mejor alguna flor en un tiesto o alguna planta frutal. Eh,
ustedes tienen que echarle agua a esa plantita, ¿verdad? Y tienen que ponerla al sol cierto tiempo. Y si coge algún hongo o se enferma, pues tiene que echarle quizá algún químico o algo para curarla. Si se seca alguna rama, una hoja, hay que cortarla para que no dañe las otras. Tiene que tener un cuidado. La fe es así mismo, la fe es así mismo. Dios conoce que después de la caída no somos perfectos, obviamente, ya no lo somos, pero nos toca a nosotros también aferrarnos a esa palabra. ¿Para qué? Ese es como el agua, el sol para esa planta que va a fortalecer nuestra fe. La palabra de Dios es la que tiene el poder, específicamente el evangelio de salvación, esa fe en Cristo. Nosotros no podemos ser salvos por nosotros mismos, ni por ninguna obra de nosotros. Eso viene después como fruto precisamente de la fe, que es lo que vemos también en Efesios 2 8 al 9. Pues la fe, como dice, por gracia sois salvos, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de nosotros mismos, pues es un don del Espíritu Santo, no por obras para que nadie se gloríe. Estamos claros hasta aquí, ¿verdad? Muy bien. Alguien que lea esta es la última lectura, alguien que quiera leer esta, Hebreos 12 1 al 2. Tengo a Emanuel, dale Emanuel. El micrófono no se oye ahora. Por tanto, nosotros también que tenemos tan grandes nubes de testigos a nuestro alrededor, liberemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Amén. Hermano, yo creo que no se puede añadir nada más, ¿verdad? A esto. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció lo oprobio, por amor a nosotros, y se sentó a la derecha del trono de Dios, solamente en Cristo, ¿verdad? Así que, como decimos nosotros en la isla, acá en Puerto Rico, más claro no canta un gallo. Esta es la palabra de Dios, no lo digo yo, esta es la palabra de Dios. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Amén. Esto es lo último, ya estamos terminando. Aquí tenemos la tarea, el video se lo voy a enviar mañana para la lección 7. La lectura la pueden ir haciendo, se las voy a recordar también cuando le envíe la tarea mañana, va a ser de Génesis 22 1 al 19. Y aquí vamos a ver la historia de Abraham y su hijo Isaac. Una historia bien profunda, bien contundente y vamos a tocar algunas de las cosas que quedaron un poquito en el aire hoy, pero que ya sabemos a dónde vamos. Veo la mano de Rosendo. Sí, la pregunta, la última clase va a ser el miércoles, hoy en 8, ¿verdad, hermano? Correcto, correcto. La semana que viene son las últimas dos lecciones, las 7 y, perdón, sí, las 7 y la 8. El lunes es la 7, el miércoles que viene es la 8, el 12. Ese es el último día. Y para entregar el proyecto final, ¿cuántos días se le va a dar para que uno ya Eh, lo pueda hacerlo? Serían 2 semanas. 2 semanas después de eso, estaríamos hablando el miércoles, 2 miércoles después de eso, estamos hablando le digo ahora. Yo voy a poner la información ya para la semana que viene, le voy a dar más detalles, pero sí, estamos hablando de eh,
el 26. Estamos hablando, la última clase es el 12, el miércoles que viene, el Ajá. 26 de noviembre. Eso es justo antes del fin de semana largo de Acción de Gracias. Digo, acá en Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias ese jueves, el 27, justo antes de ese fin de semana largo acá. No sé si allá en alguno de los países de Latinoamérica se celebra también ese día, pero esa sería la fecha. Amén, hermano. Muchas gracias por la información. Amén. No, no, gracias por la pregunta. Y tengo también la mano de Francisco. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, hermano, nada más hacerle una pregunta. ¿El tipo de Biblia que utilizan ustedes es la versión Valera 60? Porque yo tengo la versión Valera y en el contexto, en el contexto del diálogo no es lo mismo. Sí, algunas palabras a veces cambian, pero no importa después de que el significado del verso no cambie, obviamente pues son versiones bíblicas. Lo único que algunos tienen un vocabulario más sencillo, otros tienen un vocabulario un poquito más arcaico, algunas palabras ya un poquito desconocidas. Pero yo creo que la que se usa, yo creo que aquí creo que es la contemporánea, no sé si es o la revisada del 90 era 95. Tengo que verificar eso, tengo que verificar eso. Pero Sí, una Biblia que ustedes pueden utilizar, que tiene un lenguaje bien sencillo, es la nueva versión internacional también. Esa Biblia tiene un lenguaje más básico, más básico. A mí, por ejemplo, me gusta más la Reina Valera, pero la palabra es la palabra de Dios. Va a ser lo mismo, la que a ustedes se les haga más cómoda, que ustedes tengan, que ya ustedes conozcan, estaría muy bien. No, no habría ningún problema con eso. el comentario es por el contexto. Ajá, ¿Sí me entiende? Varía mucho el contexto. sí. Si usted ve ahorita lo que acabamos de leer en Hebreos, Ujú, la versión Valera habla de otra forma, habla ujú, de Jehová, ¿sí? ujú. Entonces, por eso le pregunto, el contexto varía algo. La De suya es Jehová. NBI. No, yo creo que es Reina Valera, pero Reina Valera hay unas cuantas versiones. Por eso le digo, está la del 60, hay una revisada del 95, hay una que es la contemporánea también. Mi pregunta es, ¿cuál usa para yo poder usar ese tipo de Biblia? Pues mire, esa se la debo ahora, pero se la puedo conseguir y enviar. Por favor, si me lo puede enviar por privado Ajá. y yo entonces le envío esa información. Ahora, el significado bíblico va a seguir siendo lo mismo. El contexto no debe cambiar. Quizás las palabras serían un poquito más desconocidas. Por eso le digo, usted puede utilizar la Biblia que se le haga más cómoda a usted de leer o que usted esté más acostumbrado, entienda mejor. Y una sugerencia que había dado en la clase anterior, que también le daría nuevamente para hacer los estudios o inclusive para su proyecto final, les va a ayudar mucho. Academia Cristo, gratuitamente, si se meten al site academiacristo.com, tienen lo que se llama la Biblia popular. La Biblia popular. Ellos utilizan para la Biblia popular es la nueva versión internacional, que es un lenguaje más básico, más moderno, más conocido de este tiempo, pero está explicada teológicamente, ¿sabe? Está todo bien explicado y le ayuda a entender muchas cosas, sin importar la versión que usted lea aparte, pero ellos tienen ahí ya la porción bíblica de la nueva versión internacional, pero tienen también las explicaciones de cada pasaje. A ver, está dividido por libros. Si van a la academiacristo.com, van a la sección que diga Biblioteca Teológica. Es una herramienta muy buena, se la recomiendo, se la recomiendo. Rosendo, veo su mano también. Sí, hermano. ¿Cómo se llama? ¿Cómo, cuál es la entrada que usted dijo? Academiacristo.com. Una vez entra a Academia. academiacristo.com, va a haber unas secciones, como unas pestañas arriba. Hay una que dice Biblioteca Teológica. Una vez Ah, entre ahí en Biblioteca Teológica,
ahí va a tener varias opciones. Va a ver la Biblia popular. Cuando entre la Biblia popular, está toda la Biblia dividida por libros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ah, ¿Ok? bueno. Sí. Muchas gracias, hermano. No, Eso es de nada, a sus órdenes. Delis, tengo tu mano. Profesor, una pequeña pregunta le quiero hacer sobre el proyecto. ¿El capítulo que vamos a tener en cuenta en el proyecto es el capítulo 37 Correcto, correcto. de Génesis? De Génesis, eso es correcto. Capítulo ¿Y va a haber 37. alguna pregunta fuera las 4 sets? Correcto, Pues ese va a ser el proyecto final. Ustedes van a desmenuzar esa historia. solamente eso, el captar, el contar, el considerar y el consolidar. Correcto. Ustedes van a contestar, van a estudiarlo como estábamos hablando en la clase anterior. Siempre comiencen, ¿verdad? Con una oración, lean la historia por lo menos 2 veces, 2, 3 veces. Si la pueden leer más, pues mejor. Y primero entren a la parte de lo que es las preguntas de considerar, ¿sabes? Los objetos, los personajes, cuándo ocurrió la historia, dónde ocurrió el problema, si se resuelve, sí o no, y luego las de consolidar, ¿sabe? Que es el punto principal de la historia. Y ya ustedes saben el resto, todo lo que hemos estado haciendo durante todas estas clases. De hecho, yo les había enviado la guía con Sí, todo lo señor. con todo lo que son las 4 C, desde el captar hasta el consolidar. Pero para el proyecto final, para trabajarlo, comiencen por el considerar y el consolidar primero. Comiencen primero por Muchas ahí. gracias. Acuérdense que ustedes, a las personas que le vayan a estar dando el propósito es que eventualmente le presenten esto a alguien, vayan pensando en eso. Por eso era que en la clase anterior le estábamos aclarándoles o diciéndoles que eso les va a ayudar el hacer el considerar y el consolidar primero. Primero porque se van a familiarizar con la historia. Ustedes mismos van a tener todo ya contestado. Lo van a hacer como lo hacemos aquí ahora, que ya ustedes vienen preparados con esas preguntas contestadas. Lo único que ustedes los van a estar haciendo en el análisis que ya están haciendo, obviamente, basado en ese análisis, en el resultado, después de contestar el considerar, el consolidar. Entonces, como un tercer paso, es que van a entonces a tratar de escoger un captar, que es el gancho de la historia. Puede ser una pregunta, como lo hemos hecho aquí, que vaya a lo medular de esa historia, que sirva como puente, como para captar la atención de esas personas, crear ese interés para esa historia que usted va a estar a punto de dar. Por eso es importante que haga eso primero. Cuando usted lo está trabajando como para usted dar la clase, tiene que hacer esas partes primero para después coger un captar y obviamente pensando en la audiencia que usted va a tener. Habíamos hablado que eso no solamente le va a ayudar en el captar, sino en el contar también. Porque si un ejemplo ustedes tienen una audiencia que son niños, pues usted no va a querer leer directamente de la Biblia un capítulo completo, largo y extenso, que a lo mejor tiene unos términos, unas palabras un poquito más rebuscadas, quizá para unos niños pequeños. Por eso hay que pensar en la audiencia que ustedes van a tener. Si un ejemplo si un ejemplo van a darle esta clase o tienen la intención de dársela, este estudio a otros adultos creyentes, pues lo más recomendable es leerlo directamente de la Biblia. Es lo mejor. ¿Contesté su pregunta? Sí, señor. Muchas gracias. Ok, no hay ningún problema. Bueno, ¿algún otro comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Ok, bueno, cerramos entonces con una oración. Oramos. Querido Dios Padre Celestial, te damos gracias por tu gracia inmerecida, por ese amor inmerecido. Así como llamaste a Abraham para seguirte por tu fe, tú también nos has llamado a ser tuyos. No por nuestros méritos, sino por el amor y la obra perfecta de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque por medio de la fe somos hijos de Abraham, herederos de tus promesas y parte de tu pueblo escogido. Perdona nuestras dudas y temores y fortalécenos para confiar en ti en todo momento. Que tu Espíritu Santo nos impulse a vivir con gratitud,
a compartir tu palabra y a reflejar tu amor en nuestro mundo. Bendice a cada estudiante que ha participado en este curso. Haz que sigan creciendo en la fe, en la gracia, en el conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Oramos todo esto en su santo nombre. Amén. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Ahora voy a parar la grabación y entonces nos podemos